Alcanzando el conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Alcanzando el Conocimiento. Soy Bertalicia Galindo, ya estamos de nuevo aquí en las videocharlas de los miércoles. Y bueno, pues quiero comentarles que agua sí hay, pero está mal distribuida. Por lo menos así nos los han dicho nuestros expertos que hemos entrevistado. Ya pasaron las elecciones, estamos en la puerta de un nuevo sexenio y de una nueva legislatura. ¿Tendremos este sexenio Ley General de Aguas Nacionales? Entrevistamos al doctor Juan José Santibáñez y pues él nos dice que agua sí hay, pero está mal repartida en todo el país y que para esto, bueno, se tendría que hacer una seria legislación en el tema del agua. Y otro problema, el problema de las fugas, es un asunto añejo de hace muchísimos años que al día de hoy no se ha podido resolver. El agua se pierde en las tuberías de la Ciudad de México y de muchas partes del país en las fugas. Los invito a ver esta entrevista. Bienvenidas y bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Soy Bertalicia Galindo, me da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Juan José Santibáñez. Él es investigador de la UAM Iztapalapa del Departamento de Sociología y también es director del Museo Gota de Agua aquí en Iztapalapa. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Juan José, platícanos. Pues la ciudad está viviendo un grave problema de sequía, el país está viviendo un grave problema de sequía, pues también hay pues un calentamiento global, empieza a incrementarse, pero también las cuencas están, de alguna manera, no están recibiendo toda el agua. ¿Qué nos puedes decir acerca del diagnóstico que podríamos tener del agua y lo que pues tú has hecho dentro de tus investigaciones y como director del Museo Gota de Agua? Bueno, el problema que vivimos actualmente de escasez de agua pues es un problema de muy larga duración. Lo vivimos en la cuenca del Valle de México, pues que es una cuenca con muchos ríos, con muchos lagos y que después de 500 años ahora resulta que escasea el agua. Entonces es un problema de larguísima duración, una enorme complejidad en su constitución, pero que en cierto sentido tiene soluciones relativamente sencillas desde el punto de vista tecnológico y político, pero que requieren una enorme voluntad para transformar el modelo de gestión que tenemos, y eso es lo difícil. Un caso particular es que no tenemos agua porque está muy mal distribuida. Entonces tenemos grandes empresas, no hay que decir sus nombres, pero tenemos las grandes empresas que extraen agua del subsuelo, de un subsuelo súper explotado en el Valle de México, y que pues, además de que ni siquiera enteran a la autoridad de cuánto realmente están extrayendo de agua, pues evitan que los consumidores menores, que somos los ciudadanos, podamos compartir ese voluminoso recurso que tenemos en el acuífero del Valle de México. Entonces, el primer problema es regular las grandes empresas para que o paguen lo que extraen o se disminuya el volumen de su extracción. Eso solo se puede hacer con una nueva ley de aguas, pero justamente tienen tanto por estas empresas que es absolutamente imprevisible cuándo tendrá el gobierno la suficiente fuerza, voluntad política como para modificar el marco legal y hacer que el exceso de uso de estas empresas permita un uso mejor, de mejor calidad y en mayor cantidad para zonas de la Ciudad de México que reciben agua cada 3 meses. Estamos en Iztapalapa y en la zona de Santa Catarina. Nuestros ciudadanos reciben en promedio 14 litros por persona por día. Para tener un comparativo, los habitantes de la Franja de Gaza, esa que está en guerra ahorita, los palestinos reciben 20 litros diarios por persona por día. O sea, Iztapalapa está en peor condición de crisis humanitaria que los palestinos. Este es el gravísimo problema que tenemos, la desigual distribución del agua. Cuando te refieres a las empresas, ¿te refieres a todas las embotelladoras? Claro, a las cerveceras, las fábricas textileras
Y esos grandes consorcios, las automotrices, etcétera, que aparte de todo, aparte de que usan enormes cantidades de agua que no reportan a la autoridad, deben estar obligadas o están obligadas por ley a descargar esas aguas ya tratadas o a reutilizarlas. Y pues lo primero que es tratar el agua y descargarla limpia a las tuberías de la Ciudad de México, pues no lo hacen. Y lo segundo, de reciclar, pues lo hacen en un porcentaje ínfimo, insignificante. Entonces, también hablas de que la ley de aguas no ha podido proceder porque hay lobbying para que no suceda, claro, porque son las empresas las que han impedido que se trabaje una ley de aguas, porque el gobierno está débil ante ellas. Claro, tenemos cuando menos 4 iniciativas en la Cámara de Diputados, en la Cámara Federal, y ninguna de las 4 iniciativas pasan, ni la radical, ni la regular, ni la mediana, ni la suave, no pasan. No se ha podido juntar la voluntad política suficiente para modificar la actual ley de aguas nacionales. Ese es un problema que es político, pero no es el único, ¿no? Tenemos otro problema enorme, de cuya solución podríamos tener también una mejor distribución del agua. Y es el que todo el mundo conoce. Tenemos fugas oficialmente del 45% en la red urbana, que son 13,000 kilómetros de tuberías. 45% oficial. Hay quienes dicen que llega a ser hasta el 60%, pero 45% es suficientemente escandaloso. ¿Por qué no se reparan esas fugas? ¿No? 45% del agua que se fuga de la tubería es prácticamente el agua que recibimos del sistema Cutzamala. Significa que si reparamos las tuberías para que haya fugas, no digamos 0, pero vamos a decir 5%, 10%, podríamos independizarnos del sistema Cutzamala, ¿no? ¿Por qué no se reparan? Pues porque hay un problema de competencia técnica. Tenemos pocos profesionales especializados en reparación de fugas dentro del sistema de aguas de la Ciudad de México, o lo que va a ser la Secretaría de Agua de la Ciudad de México. Se requiere pues un personal muy especializado en este tema, que no es tan difícil de obtenerlo de las universidades, pero hoy no se tiene ni en el personal del sistema de aguas, ni en lo que va a ser, lo que probablemente sería realmente la Secretaría de Aguas. ¿Cómo se reparan las fugas? Es una cosa muy sencilla ahora, ¿no? Bueno, actualmente cuando sale una fuga a la superficie, ya hemos visto en la televisión que tardan días en repararla, ¿no? Pero el agua se está tirando. Bueno, hay un sistema que identifica no solo las que salen en la superficie, sino las peores, que son las que no se ven, que se va para abajo el agua, y de repente se descubre que hay un socavón producido porque el agua se está infiltrando hacia abajo. No hacia el acuífero, porque hay un volumen de tierra que impide, es impermeable, esto era un lago, entonces es impermeable y el agua no se va siquiera al acuífero para recargarlo, ¿no? Se va horizontalmente al suelo y eso produce que de repente haya socavones enormes. ¿Cómo se detectan estas fugas? Hay una empresa israelí, una alianza israelita-japonesa, que tiene un sistema satelital fabuloso que vende las imágenes a precios razonables y que toma fotografías de hasta 4 metros de profundidad de los suelos que se le piden, ¿no? Yo le pido al satélite que me haga una fotografía de la Ciudad de México o de partes de la Ciudad de México para identificar las fugas, y como todos vemos en nuestros teléfonos celulares, el margen de error es como del 20%, ¿no? 20 metros de precisión en la imagen que nos ofrece el Waze, el satélite, y eso significa que necesitamos aislar una superficie de 20 por 20 en el punto que nos dice el satélite que está la fuga, la invisible, 400 metros cuadrados, ¿no? 20 por 20. Pero en esa superficie nosotros inyectamos gas helio, que es muy fácil de identificar desde arriba del pavimento,
para ver por dónde se fuga el gas y entonces saber exactamente dónde está el hoyo que hay que reparar. Se mete una especie de catéter, pero al tamaño del tubo, ¿no? Se le inyecta un polímero inflable de secado instantáneo y se reparó la fuga sin hacer hoyos, ¿no? ¿Nos cuesta mucho contratar el satélite? No. ¿Nos cuesta mucho contratar la empresa que repare la fuga como les he descrito rápidamente? No. ¿Y por qué no lo hacemos? Hay un problema técnico y otro político. El político quizás sea importante, pero es más importante el técnico. Necesitamos que en esa área de 400 metros que identificamos de la fuga haya válvulas que nos permitan cerrar la fuga, ¿no? Como en todas las fugas, cerrar para que ya no se escape el agua. Ajá. Para poderla parchar, ¿no? Nuestra red de 13,000 kilómetros no tiene válvulas para medir y, en su caso, interrumpir el flujo de agua. Cada válvula cuesta 90,000 pesos, más un costo parecido, que sea un poco más, de instalación, pero también de mantenimiento. Entonces necesitamos personal que sepa esto, que sepa esta tecnología y que maneje los recursos que le he comentado, que son de muy sencillo manejo y acceso, ¿no? Para reparar nuestras fugas. En Iztapalapa se ha cambiado el 50% de la tubería de la red principal de agua potable, pero no se ha recuperado un litro. ¿Por qué? Pues por un problema asociado a este tema de la capacitación técnica, disponibilidad tecnológica. Se sustituye la red, se ha sustituido la red, se sigue sustituyendo la red con tubos igual de PVC, ¿no? De la misma longitud, que al ser más largos, pues son más frágiles frente al movimiento del suelo, ¿no? Se rompen. Se rompen, ¿no? Entonces, en Iztapalapa se ha reemplazado el 50% de tubos, pero se siguen rompiendo. ¿Por qué? Pues porque el hundimiento en Iztapalapa no cesa debido a la sobreexplotación del manto acuífero. Entonces, hay que inventar sistemas de recarga rápida, acelerada del acuífero, cambiar los sistemas de reemplazo de tubería por tubos más cortos, que además estén unidos, ¿no? Con sistemas modernos, ¿no? Para que se puedan mover, como el tren, como el metro, ¿no? Y no se rompan. Esa tecnología existe hace décadas en Rusia, en Japón. Nosotros, fíjese usted, en el Instituto de la UNAM, conocemos el suelo de Tokio, donde tiembla enormemente. Nuestros sismólogos estudian mejor el suelo de Tokio que el de la Ciudad de México. Y conocen sus movimientos, pero también conocen los remedios. Pero en México no tenemos la disponibilidad gubernamental para aplicar las soluciones que se aplican en Tokio, ciudad que, fíjese usted, tiene 3% de fugas de agua. ¿Y cuál es su secreto? Pues lo que le comenté a usted. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos falta capacidad tecnológica, que sí la podemos formar en nuestra universidad, pero necesitamos que esté en los órganos de decisión para que aplique estas soluciones modernas a las necesidades de un país como México. Uy, pues me dice cosas, la verdad, bien tristes, porque pues yo recuerdo que desde que yo comencé hace algunos años mi carrera periodística, siempre se hablaba de las fugas, y seguimos hablando de las fugas. Entonces, pues al parecer, si seguimos en esa actitud, pues no tendrían solución las fugas, se seguiría perdiendo muchísima agua. Afortunadamente existen personas como usted y afortunadamente existen casualidades como esta que estamos teniendo para hablar del tema y ponerlo en la mesa de la discusión pública. Nuestra universidad tiene más de 150 expertos en agua y varios de ellos conocen este tipo de soluciones, pero necesitamos que la esfera pública, el gobierno, de derecha, de izquierda, de centro, el federal, el estatal y el municipal, nos escuchen. Nosotros no somos empresa y por tanto no necesitamos enriquecernos al ofrecer estas soluciones. Pero nosotros estamos dedicados a producir el conocimiento necesario para nuestra sociedad y ese lo podemos transferir regalado
aprovecho un comercial, el Museo Gota de Agua. Esto es lo que se ha propuesto, transferir el conocimiento, pues ahora sí que a quien lo quiera recibir, tanto a ciudadanos como a organizaciones no gubernamentales, a las autoridades de la alcaldía, a los diputados locales, a los federales y al gobierno central. Con todos ellos hemos hablado, cuando menos durante los últimos 15 años, y estamos esperando convencerlos para echar a andar este tipo de proyectos. Santa Catarina es una de las zonas más afectadas por el agua. ¿Qué otras zonas de Iztapalapa? Bueno, Santa Catarina fundamentalmente, pero ahí hay 500,000 de habitantes. Iztapalapa tiene 2 millones de habitantes. Somos como París, 2 millones de habitantes, fíjense nada más, ¿no? Pero en toda esta zona de la universidad, Leyes de Reforma, todas estas colonias, la calidad del agua es espantosa. Muchos de nuestros estudiantes que vienen de provincia se alquilan una habitación por aquí cerca y entonces luego nos traen el agua, que es famosísima ya, el agua de esta zona, que le llaman ellos agua de tamarindo, no solo por el color, sino por las adherencias que tiene ahí. Parece realmente agua de tamarindo, ¿no? Claro que no huele a tamarindo. No. ¿No? Bueno, lo que el museo ha diseñado son sistemas de filtración. O sea, no nos contentamos con denunciar que es mala calidad, no. La universidad produce el conocimiento para neutralizar y corregir esos problemas. Enseñamos a nuestros alumnos a construir sus propios filtros a muy bajo costo, digamos a 200 pesos, que son retrolavables, que significa que cuando se saturan del sedimento, de la mugre, de la contaminación, se pueden retrolavar y volverse a usar como nuevos. Mientras un filtro comercial que cuesta 1,500 pesos, a los 3 meses está saturado y hay que comprar todo el cartucho que cuesta 1,500 pesos. Entonces, claro que proponemos soluciones. Nuestra función no es solo señalar el problema, sino ofrecer soluciones. Entonces, en todos estos alrededores, lo que nos proponemos como museo es educar a la población para que se construya sus sistemas de filtrado que les permita tener agua potable de calidad para la ingesta humana. En lugar de comprar garrafones baratos y de mala calidad, construir sus propios filtros para que consuman agua potable, como dice lo que aprendimos desde niños. El agua debe ser incolora, inolora e insabora. Mis estudiantes cada trimestre demuestran que esto es posible hacer. Hacen sus filtros, ese es su examen final, y se toman su agua del filtro, aunque el agua entre a su tinaco o café, sale cristalina y nadie se ha enfermado y están en el proceso de reemplazar el consumo de agua embotellada por agua de la red, pero filtrada con sus filtros. Es una contribución que, si se convirtiera en política pública, resolvería enormemente el problema de Iztapalapa y de la Ciudad de México, de todos los lugares donde hay mala calidad. Pero además generamos iniciativas como disminuir el gasto de las familias en agua, por ejemplo en inodoro, bajar el consumo a la 1/5 parte de lo que actualmente hacen, lo que permite un excedente de un volumen de agua que podría cubrir las necesidades de los que hoy tienen que esperar 3 meses, ¿no? Reducir el consumo de agua a la 1/5 parte significa que las otras 4/5 partes se convierten en excedente del gasto de inodoro, que es un gasto bárbaro. Sí. Y entonces podríamos compensar, combatir la desigualdad en nuestra alcaldía, pero también en la Ciudad de México. Si eso va con todo lo de fugas de agua, seríamos autosuficientes, de verdad. Y en ese sentido, bueno, aquí ha estado gobernando Clara Brugada, que ahora es una de las candidatas para la Ciudad de México. Bueno, está el señor Taboada, hay estas personas para la Ciudad de México, pero también otros gobiernos que han pasado. La misma Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno, en fin, otros. ¿Ustedes han ofrecido estas soluciones? Mire, hemos ofrecido estas soluciones con mucha honradez. Personalmente nos hemos ganado la estima de todos ellos.
Pero además les hemos enviado egresados de nuestra universidad capaces de asesorarlos en el diseño de la política pública, no solo en el convencimiento de la idea general. Hoy todo el mundo habla de cosecha de agua y lluvia, ¿no? Tanto Clara como Taboada. Taboada tiene en su cuadro de la Benito Juárez egresados de la UAM, ¿no? Ingenieros de la UAM. Entonces, no desconocen estas medidas, ¿no? Pero le voy a dar un dato adicional. La recarga del acuífero en la Ciudad de México es una tarea que emprendió junto la universidad con la alcaldía de Iztapalapa cuando era delegación y cuando era delegada Clara Burgada, cuando era gobernador de la Ciudad de México, jefe del gobierno de la Ciudad de México, López Obrador. Consiste en que todas las zonas impermeabilizadas, Santa Catarina, la Jusco, la Sierra de Guadalupe, etcétera, que se han impermeabilizado las calles y eso evita la infiltración del agua y la recarga del acuífero, pues se pueden hacer pozos de infiltración que son más eficientes para la recarga porque llevan el agua filtrada, desde luego, directo al acuífero, ¿no? Aquí en Santa Catarina hay un pozo que demuestra lo poderoso que es ese instrumento. Se traga en una lluvia de 40 milímetros, se traga 9 metros cúbicos por segundo, significa 9,000 litros por segundo. Claro, es el día que llueve, pero si tuviéramos 200 de esos pozos, la alcaldía de Iztapalapa recuperaría los 9 metros cúbicos por segundo diarios durante todo el año que ha perdido en las últimas décadas. Lo sabe Clara, porque ya pues, fue delegada y luego alcaldesa, y su personal de la Oficina de Aguas conoce este proyecto, ¿no? Pero ella prefiere intentar algo que es bastante loable, también posible, limpiar el lago de Jico y de ahí inyectar el agua hacia la delegación Iztapalapa. Pero el lago Jico está básicamente en la alcaldía de Tláhuac, ¿no? No es de Iztapalapa y por lo tanto la ordenación territorial, todos los trabajos que requiere para potabilizar el lago Jico, pues requieren la voluntad de 2 alcaldías de la Ciudad de México, Tláhuac y Iztapalapa, y las del Estado de México. Entonces, políticamente parece que se quiere meter en un problema más complicado que el de aumentar el número de pozos de infiltración. Entonces, el problema está en las elecciones políticas, no en que no sepan que hay otras opciones, sino que prefieren ensayar las que ellas prefieren, o ellos prefieren. Ya. Bueno, pero necesitamos, todo el mundo ha dicho que el próximo sexenio va a ser el sexenio del agua. Bueno, yo creo que ya a finales de este sexenio y el que sigue va a ser el sexenio del agua, pero... Escasa. Del agua escasa, exacto. Pues no tendría que ser así, ¿no? Porque entonces, si tenemos el agua escasa, ¿a dónde vamos a parar? Pero si fuera el sexenio del agua, con soluciones para el agua, ¿qué políticas públicas tendrían que estar? Bueno, miren, necesitamos, como digo, empujar a que se apruebe una nueva ley, digamos, con una orientación más democrática de manejo del agua, que regule la sobreexplotación que hacen las grandes empresas. No es tan difícil eso, porque se pueden lograr acuerdos con las grandes empresas, pero hay que hablar con ellas. Pero en segundo lugar, y de manera más inmediata, necesitamos una política pública que significa diagnosticar el problema, establecer los instrumentos de la planeación, fundamentalmente la asignación presupuestal, el reclutamiento de personal, la implementación de un programa de por dónde empezamos, con qué tecnología, etcétera, y pues luego hacerlo y tener supervisión adecuada, ¿no? Que no lo haga Veolia, o sea, que no lo haga la empresa privada que hoy está reparando las fugas, ¿no? Que lo haga una política pública gubernamental, pero con personal experto y con recursos financieros suficientes. Y supervisar que efectivamente cada 6 meses se vaya registrando que efectivamente tenemos 1 punto, 2 puntos, 3 puntos porcentuales de recuperación de agua por solución de las pérdidas de agua, ¿no? Digamos que cada año pudiéramos tener el 10% de
de reparaciones eficientes y por tanto 10% de disponibilidad adicional de agua potable, que además como hay menos fugas sería de mejor calidad, ¿no? Pero eso hay que ser un programa de política pública, diseño, diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. Y en segundo lugar, ¿no?, en el corto plazo, hacer un programa de política pública que defina cuántos pozos de infiltración hacemos, en dónde, ¿no? Son pozos que cuestan poco dinero si los hacemos pegados a los cerros, porque ahí está la piedra de infiltración a muy cercana distancia de la superficie, digamos con 6 millones de pesos por pozo, baratos, para recargar 9 metros cúbicos por segundo cada lluvia, y que podemos tener, digamos, 100 días de lluvia suficiente para recargar, tendríamos un sistema de recarga progresivo que desde luego cada 6 meses podríamos evaluar en temporada de lluvias cuánto se recargó el acuífero y cuánta agua más podemos sacar gracias a que recargamos el acuífero. Pero hay que hacerlo también con un programa de diagnóstico, diseño organizacional, de personal experto, de disponibilidad de recursos financieros, de evaluación, ¿no?, y de correcciones, etcétera, para poder evaluar cada 6 meses o cada final de temporada de lluvias cuánto se está recuperando de agua en el acuífero. Con estos 2 programas tendríamos suficientes para que al final del sexenio el tema de la escasez de agua desapareciera del horizonte de nuestras familias, de nuestros hijos, en la Ciudad de México, y desde luego estaríamos muy cerca de subir la bandera de la independencia del abasto de agua respecto al sistema Cutzamala, lo que nos volvería a hermanar con los campesinos, los pueblos indígenas del Estado de México, que hoy ven que les estamos robando su agua. Sí, ahora sí que la rebatinga por el agua, pues es lo que hay, ¿no? No, si no se implementa otra solución. Bueno, y por último, doctor, pues ya estamos a unos días de que se decidan estas elecciones el próximo 2 de junio. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, ¿qué le pedirías a quien llegue, ya sea la candidata Clara Brugada o el candidato Taboada, bueno, quien quede? ¿Qué le pedirías en tema del agua? Mira, va a parecer chiste, ¿no?, pero de tan reiterada que ha sido nuestra oferta para estar cerca de ellos, de cualquiera de ellos, que lo único que se me ocurre con un mensaje fraternal, amigable, a cualquiera de los que ganen en la Ciudad de México o en el país, es lo que decía el Gansito Marinela: recuérdame. Recuérdame. Pues sí, recuérdame porque te puedo dar soluciones para el agua, ¿no? Sería eso. Pues, doctor, ¿algo más que quieras decir? No, nada más, les agradezco su gentileza. Creo que el trabajo que ustedes hacen, el de tratar de poner en contacto más cercano a la ciencia con las esferas públicas de la discusión pública, abierta, desinteresada, y con la esfera pública de la toma de decisiones, es imprescindible. Y nos tenemos que acostumbrar a que hay que avanzar milímetro por milímetro, pero gracias al trabajo de ustedes creo que lo podemos hacer. Gracias, doctor. Gracias, y es el doctor Juan José Santibáñez, de aquí de la UAM Iztapalapa. Estamos aquí en la UAM Iztapalapa justamente, y pues yo soy Berta Alicia Galindo, esto es Alcanzando el Conocimiento. Hasta la próxima. ¿Qué les pareció la entrevista? Sin duda hay que hacer una reflexión e ir a la acción para poder resolver el tema del agua y que más ciudadanos y ciudadanas tengan agua de calidad y esté repartida equitativamente en todo el país. Sin duda hay que tomar en cuenta la Ley General de Aguas Nacionales, que está pendiente en el Legislativo, y que este próximo sexenio pues se tome en cuenta realmente las necesidades de toda la población y no solo de unos cuantos. Y también otro tema en el que habrá que reparar es justamente el asunto de las fugas, con tecnología y con innovación, con otros métodos diferentes a los que ya se han ocupado, que no han sido hasta ahora efectivos y eficientes. Soy Berta Alicia Galindo, estas son las videocharlas de los miércoles. Los veo el próximo miércoles. Alcanzando el Conocimiento.